Hola, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Volvemos a incidir en otra sesión donde voy a explicar de manera breve y muy concisa en qué consiste la tarea. Por favor, les recomiendo que lleven a cabo la visualización de los diferentes videos que les he puesto en los trabajos, ya que he visualizado que muy pocos son los que ven es videos para poder realizar las tareas. Entonces, cuando ustedes elaboran las tareas, lo hacen al ahí se va y no revisan ni los videos ni la información y no se logra comprender. Yo creo que lo que se solicita. Vamos a hablar un caso claro. En la identificación o en la construcción del árbol genealógico solicitaba que describiera las características de cada uno de sus familiares, como viene siendo papá, mamá, abuelos maternos, abuelos paternos y otros familiares que pudieran conocer. Los iban a identificar de tal manera con sus rasgos y sus habilidades que tuvieran consigo. Esos rasgos y esas habilidades son más que nada, por ejemplo, si es muy bueno algún deporte, si acaso tiene una habilidad en específico, ¿no? Y otra característica era de que iban a describir el tipo de ojos, el cabello, la nariz, incluso el color de ojos, eh, la estatura, la complexión. Entonces había muchas características que pudiera uno describir. Sin embargo, muchos trabajos nada más se enviaron. Incluso en el tronco donde va el nombre de ustedes con sus características también, muchos sí lo mandaron, pero muchos nada más pusieron, en vez de poner, por ejemplo, Ángel Jiménez Fabián, pusieron yo y ese yo quién es, ¿no? Entonces, y de allí en la parte, el siguiente nivel decía papá, mamá, y abuelito, abuelita, abuelito, abuelita. Entonces, era de manera muy superficial las actividades y por eso también depende mucho la calificación. Ahora, en esta actividad vamos siguiendo el caminito a construir nuestra propia identidad de quién soy yo y para qué nos beneficia. A esta edad, 16, 18 años que están ustedes, en esta etapa generalmente existe una gran inestabilidad emocional más que nada, en donde no sabemos quién es uno, ni a dónde vamos, ni qué queremos. Entonces, ahorita en este componente, en esta materia, en esta escuela, es de que ustedes vayan identificando sus características y sus rasgos propios de cada uno de ellos. Entonces, nosotros al inicio, recuerden que planteamos de que el tema general era identidad. Primeramente vimos el MEI, dónde estamos estudiando, qué es, de dónde se origina el modelo educativo, de dónde es adoptado, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos del MEI? El MEI es donde que se trabaja en los modelos, en los bachilleratos integrales comunitarios, donde estamos nosotros ahorita estudiando. De allí visualizamos el concepto de desarrollo, ¿no? El desarrollo humano, el desarrollo comunitario, en qué consiste. Hicimos un cuadro comparativo donde se establece en sí qué es el desarrollo. Recordemos que el desarrollo es un sinónimo de crecimiento, amplitud, mejoramiento, incremento, ¿no? Entonces muchos autores trabajan diferentes conceptos, pero dentro de lo conceptualizado y dentro de lo comprendido, pues lógicamente cada uno lo visualiza desde su propia óptica, desde su propia perspectiva. Entonces, después de hacer ese cuadro comparativo, se pidió el árbol genealógico, lo cual les acabo de hacer mención, que mandaron información muy simple, muy superficial, ¿no? Entonces debíamos de haber profundizado. Cuando nosotros identificamos o establecemos o construimos un árbol genealógico, generalmente descubrimos muchas cosas, origen, de dónde venimos, cuántos años tenemos, qué edad
en promedio duramos, como son abuelitos, abuelitas, ¿no? Algunas enfermedades que podemos tener de una manera hereditaria, los rasgos característicos, el tipo de cara, el tipo de piel, el color de piel, el cabello, eh, la estatura, la complexión. Podemos describir un sinfín de características. El número de hijos que tienen mis tíos, mis papás. Entonces, hay mucho material que podemos describir nosotros al momento de hacer un árbol genealógico. Sin embargo, la información que proporcionaron muchos de ustedes es una información muy sencilla. Yo les decía que vamos a retomar esa información, lógicamente que para hacer una descripción particular. Ahora sí que nos vamos enfocando a la actividad que dice quién soy. ¿Quién soy? Primeramente debemos de conocer nuestros rasgos internos, rasgos externos y lugar donde estamos y de dónde venimos. ¿Para qué? Para poder tener un conocimiento un poquito más amplio de nuestra propia identidad. En esta otra siguiente tarea, en esta actividad, estamos visualizando de que vamos a realizar también una tarea, ¿no? Que dice identidad individual y identidad colectiva. Entonces, al momento que nosotros nos vamos a la tarea, ¿no? En la tarea dice, comprende los conceptos básicos que identifican como parte de un pueblo originario y o comunidad. Entonces, en esta actividad dice elaborar un mapa de identidad individual, pero también dice elabora en tu libreta o cuaderno de trabajo un cuadro comparativo entre conceptos de identidad individual e identidad colectiva. La identidad individual no son más que las características muy particularizadas, las que predominan en usted, ¿no? Tanto físicos como rasgos físicos, fisiológicos o la cuestión también, las habilidades que tenemos. Nosotros tenemos que ir a describirnos de manera muy particular. En la identidad colectiva, lógicamente que vamos a describir las características en conjunto que hemos desarrollado, que hemos obtenido o que hemos habilitado en nosotros como comunidad propia. Lógicamente que esas características identifican a cada contexto. No va a ser la misma característica que identifique o que tenga la comunidad o la zona de Juchitán, Istmo, a las características que tenga la región del Papaloapan o la región de Tuxtepec. Entonces son dos características culturales, étnicas, muy diferentes. Entonces vamos a describir a ver cuáles son las características que me identifican a mí de una manera colectiva. Ahora, por favor, al momento que ustedes hagan su trabajo, antes de ello, vean ustedes estos videos que les estoy agregando para que ustedes vayan digeriendo y desmenuzando un poquito mejor la información y puedan hacer más fácil las actividades. Se los pongo en YouTube, ¿para qué? Para que ustedes puedan bajarlo en internet rapidito y ya se lo llevan a casa y cuando tengan oportunidad puedan ustedes visualizar los videos, ya sea a las 10, 11 de la noche, que tengan un chancecito, se ponen a ver una, dos, tres veces y el siguiente día de manera muy sencilla hacen las actividades, las tareas, ya que también las actividades son sencillas. El viernes 22 de este mes hay que entregar esa actividad, lógicamente que es una actividad, como les dije, muy sencilla. En la identidad individual nos dice que la identidad no es más que la percepción o cómo la visualizamos nosotros de una manera muy particular. O sea, yo, Ángel Jiménez, cómo me veo yo de acuerdo a mis características, habilidades y lógicamente virtudes, valores, todo lo que tenga yo de manera muy particularizada. Entonces, nos dice, es la identidad personal, es la percepción individual que tiene cada persona de sí misma. Esa identidad la vamos adoptando y la vamos moldeando
de acuerdo a un patrón de conductas. Decía yo, por ejemplo, voy a tener la misma conducta que se lleva a cabo en mi contexto, en mi comunidad. Si acaso, por ejemplo, yo estoy en una comunidad donde la cultura es ya establecida de acuerdo a qué, de acuerdo al tiempo, podríamos decir, mis abuelitos, mis tatarabuelitos practicaban y seguimos preservando esa forma de cómo somos. Nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, lógicamente que lo vamos adoptando de nuestro contexto. Entonces son una serie de datos que se adquieren a lo largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y la personalidad. Su desarrollo comienza cuando es uno niño y ya consciente tanto de presencia de otros como la suya en el mundo. Además del enfoque personal, el pertenecer a una colectividad y concordar con las ideas que ésta profesa puede sugerir una fuente de influencia en la identidad. ¿Quiénes son? La nacionalidad, el lenguaje, la tribu social. Lógicamente que esos son los que intervienen en el moldear lo que viene siendo la identidad individual, ¿sale? Entonces dice, la tribu social o condiciones afectan de manera considerable el comportamiento por la transmisión continua de cómo se pertenece a estas. Asimismo, el nombre, la edad ayudan a formar un sentido de individualidad. De acuerdo a cómo es tu contexto, tú vas a formar tu propio criterio o forma de pensar y tu forma de hacer las cosas también. Entonces dice que la identidad es un conjunto de rasgos muy particularizados o rasgos propios de cada individuo, o sea, yo, ¿no? En la identidad colectiva, lógicamente que ahí ya se habla de una organización, de un grupo más grande, más amplio. Y para ello dice que, dice, cada individuo es miembro de una comunidad, de ahí se adoptan las características identitarias y lógicamente que se desarrollan en cualquier contexto. ¿Y de dónde se adopta? Más que nada de la misma comunidad, de los familiares, los mismos amigos. Entonces, de allí vamos adoptando ciertas formas de conducta, lo cual van a definir nuestra identidad propia de cada sujeto, ¿no? Nos dice que por qué de ahí, pues porque se estrechan, se comparten vínculos muy estrechos, lo que viene siendo de manera cultural y de manera afectiva. Yo adopto la forma de ser de cada contexto de acuerdo al lugar en que yo me encuentro. Y aunque yo sienta que es correcto no sé, una forma de expresión, una forma de hablar, y me voy a otro contexto y adopto la forma de hablar sin que yo me dé cuenta. Entonces estoy creándome una identidad propia o estoy modificando mi identidad a modo de adaptarme a otro contexto. Sin embargo, recuerden que estos contenidos temáticos es más que nada para que tú valores tu identidad propia de cómo eres, cuáles son los usos y costumbres, las actividades que identifican a tu contexto, a tu comunidad. Entonces, nos vamos de muchas de las veces, se dice por aquí, tiene un mapa que de acuerdo a las regiones, ¿no? Cómo es que se identifican nuestras regiones o nuestro país en un momento dado. Y entonces esa identidad colectiva va a diferenciar un grupo de otro. Yo les decía, un grupo del Papaloapan a un grupo del Istmo van a diferenciar en muchas cosas, en rasgos físicos, en conductas, en habilidades. Por ejemplo, no es la misma, no son las mismas habilidades que se generan en el Istmo que en el Cuenca del Papaloapan, ¿no? Son diferentes. O no son los mismos del Istmo a los de la Sierra Norte. ¿Por qué? Porque sus actividades culturales, sus actividades productivas, su forma de expresión, su lenguaje, su vestimenta, su forma de cómo cuidar a los chiquillos
difieren bastante, entonces eso es lo que le da identidad a cada contexto. Eh, Dice, la identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, los valores, la creencia, las tradiciones, en un momento dado los ritos y costumbres que se lleven en algún lugar o en alguna comunidad. Los comportamientos de una comunidad eh, son los que van a identificar la identidad de cada sujeto. Este conjunto de particularidades, el patrimonio, herencia cultural de colectividades, lo que va definiendo históricamente como la identidad de cada uno de los pueblos. Entonces, de acuerdo a la identidad, se van generando, se van construyendo nuevas formas de nuevas formas sociales o nuevas eh, formas de conducta de carácter social. Entonces, sin embargo, ahorita es indispensable el hecho de como rescatar la esencia de dónde provienen esas características que nos dan identidad, ¿no? Entonces dice, la identidad cultural sirve como un elemento cohesionador y de acuerdo, por ejemplo, si uno habla igual que el otro, tiene su forma de expresión, su forma de pensamiento, lógicamente que se van adaptando y mejoran y desarrollan las actividades de una mejor forma a gentes de diferentes contextos que no tienen la misma identidad. Dice, la identidad cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite al individuo desarrolla un sentido de pertenencia hacia el grupo al cual se identifica en función a los rasgos culturales comunes. Si yo voy a un contexto y tienen las mismas formas de creencia, lógicamente que me voy a adaptar más fácilmente a ese contexto. No obstante, la identidad cultural no es un concepto fijo. Dice que este es dinámico, pues se encuentra en constante evolución. Lógicamente que, ¿por qué dice que se encuentra en constante evolución? Porque aunque nosotros tengamos características que nos identifican en nuestro contexto, generalmente algún vecino sale, ¿no? A una ciudad y adopta una forma de actuar social y la trae consigo a la comunidad y los chavitos pues sí, no, qué padre se oye, cómo habla, cómo se expresa, cómo actúa y lo van adoptando. Muchas veces es para mejorar, pero hay veces que es para deteriorar nada más la identidad de algún contexto. Pero lógicamente que aquí estamos hablando de manera positiva el hecho de rescatar la identidad y los valores culturales propios de cada contexto. Entonces nos dice que no puede ser estático, es dinámico, de manera constante va evolucionando. Entonces, ahora nos pide que elaboremos un mapa de identidad individual utilizando como ejemplo el siguiente esquema y aquí tenemos. Dice, acá están hablando de características individuales, familiares. Por ejemplo, acá nos dice Diana, ¿no? Nos pone un ejemplo. Diana es mujer. Dice, me preocupa la ecología. Ese es muy particular de ella. ¿Qué es lo que le está preocupando? ¿Qué es su forma de pensar? Dice, mi familia somos fiesteros. Es característica aparte. Entonces también ella puede ser que tenga esa característica, ¿no? Que es fiestera. Ella es mujer. Ella es muy alegre, ¿no? Ella también dice, es veracruzana, me gusta, le gusta hacer deporte o pasear en bicicleta, le gusta la música o qué tipo de música le gusta, que es la mayor de tres hermanos, dice, yo amo las matemáticas, ¿no? Ella que quiere ser abogada. Son características muy particulares que ella la identifican como un sujeto social muy particular. Entonces, la tarea es esa, ¿no? Por ejemplo, yo soy Ángel, soy ingeniero agrónomo tecnista, tengo una maestría en educación, me gusta la ecología, no me gustan las matemáticas, un ejemplo así, ¿no? De allí soy hombre, tengo tres hijos, tengo mi esposa, entonces puedo describir
características muy generales. Me gusta el deporte, me gusta el atletismo, me gusta el fútbol, me gusta cocinar. Son características que te van a describir muy particulares. Incluso acá también, como dicen, ¿no? Es muy fiestera, no soy muy individualista y soy muy social. Entonces tenemos que describir características muy particulares. Y nos vamos a la actividad siguiente, número 8, ¿no? Donde dice, hay que hacer un cuadro comparativo entre identidad individual e identidad colectiva, características propias, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a hablar, dice, el concepto de individual implicado cada uno. Se esquema para orientarte y reproducirlo en tu libreta. Ok, entonces, este esquema me lo vas a rellenar con características particulares tuyas. Por ejemplo, aquí va a ir el nombre, ¿no? De Ángel Jiménez Fabián, el encabezado. Identidad, características, identidad individual. Pongo las características que he descrito, ¿no? En el mapa hecho, elaborado inicialmente. Entonces, pongo esas características y qué ejemplos. Podemos hablar, por ejemplo, Ángel, ¿no? Es la característica, es fiestero, ¿no? Entonces, ejemplos, es muy sociable, ¿no? Eh, Otro ejemplo, si dice que es muy, en una de las características es individualista, entonces es individualista, no tiene muy buena relación social, no tiene muy buena comunicación. eh, bueno, esas son características muy particulares y un ejemplo, como le decía, que podemos definir es más que nada, eh, no sé, no tiene buena socialización con las personas de su comunidad. Sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque son las características que a mí me identifican, ¿no? De como ser individual. Identidad colectiva. eh, Le gusta el cultivo de las plantas, de las hortalizas. ¿Por qué? Porque en mi comunidad quizás mucha gente esté sembrando, le guste sembrar el maíz, le guste sembrar el frijol, le guste la ganadería, le guste las fiestas, le gusta la música norteña, la música de banda. Son características que identifican mi comunidad. Mi comunidad se habla la lengua zapoteca, existen muchas fiestas, todos los domingos hay misa los domingos a las 7, a las 6 de la mañana y a las 12 del día. Bueno, son características o rasgos que identifican a mi comunidad, su lengua, su vestimenta, su gastronomía, ¿no? Entonces, son características que identifican a mi comunidad, como se dice, ¿no? Su identidad colectiva. Ejemplo, en mi comunidad la fiesta es muy alegre, tiende a tener fiestas de manera constante, son muy sociables. Es una descripción general de lo que es mi comunidad. Entonces, eso sería la tarea de hoy, de esta semana. Por favor, cualquier duda, no duden en mandar un mensajito al WhatsApp de manera personal. Me dicen, hola, buenas tardes, buenos días, soy fulano de tal y mire, yo tengo esta duda en este punto de la tarea. Y lógicamente, por favor, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, posiblemente sí voy a contestar un poquito más lento y en la noche posiblemente no conteste yo, pero sí les sugiero por favor los horarios. Bueno, muchas gracias, les agradezco. Cualquier duda estamos a las órdenes de ustedes.